La mujer gordita que está junto a la ventana es mi abuela. La mujer gordita que está junto a la ventana es mi abuela. La mujer gordita que está junto a la ventana es mi abuela. La mujer gordita que está junto a la ventana es mi abuela. El hombre que toca el piano es el tío de Katy. El hombre que toca el piano es el tío de Katy. El hombre que toca el piano es el tío de Katy. El hombre que toca el piano es el tío de Katy. Entró en la habitación y encendió la luz. 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 Cuando llegó al teatro, vio que la obra ya había empezado. Cuando llegó al teatro, vio que la obra ya había empezado. Cuando llegó al teatro, vio que la obra ya había empezado. Cuando llegó al teatro, vio que la obra ya había empezado. Miró por la ventana y vio a su madre regando las flores. Miró por la ventana y vio a su madre regando las flores. Miró por la ventana y vio a su madre regando las flores. Miró por la ventana y vio a su madre regando las flores. Cuando oímos la música, dejamos de hablar. 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 Entró en la habitación, dejando las puertas abiertas. 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 Trabajando en su escritorio, escuchando un nuevo lanzamiento. 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 Corriendo hacia la carretera, un joven paró un taxi. Corriendo hacia la carretera, un joven paró un taxi. Corriendo hacia la carretera, un joven paró un taxi. Corriendo hacia la carretera, un joven paró un taxi.
Mientras hojeaba el periódico, se fijó en una foto de su jefe. Mientras hojeaba el periódico, se fijó en una foto de su jefe. Mientras hojeaba el periódico, se fijó en una foto de su jefe. Mientras hojeaba el periódico, se fijó en una foto de su jefe. Utilizando productos químicos, los bomberos no tardaron en apagar el incendio forestal. Utilizando productos químicos, los bomberos no tardaron en apagar el incendio forestal. Utilizando productos químicos, los bomberos no tardaron en apagar el incendio forestal. Utilizando productos químicos, los bomberos no tardaron en apagar el incendio forestal. Me puso delante un plato de pescado frito. 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 El abrigo que compré el año pasado ahora me queda pequeño. El abrigo que compré el año pasado ahora me queda pequeño. El abrigo que compré el año pasado ahora me queda pequeño. El abrigo que compré el año pasado ahora me queda pequeño. Nadie ha visto las cosas en ese estante. 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 A mi hermana le gustan los huevos duros. 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 Nos detuvimos ante puertas cerradas. 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 Atada a un árbol, la cabra no podía escapar. Atada a un árbol, la cabra no podía escapar. Atada a un árbol, la cabra no podía escapar. Atada a un árbol, la cabra no podía escapar. Vieron mesas y sillas volcadas y fragmentos de cristales rotos esparcidos por toda la sala. Vieron mesas y sillas volcadas y fragmentos de cristales rotos esparcidos por toda la sala. Vieron mesas y sillas volcadas y fragmentos de cristales rotos esparcidos por toda la sala.
Vieron mesas y sillas volcadas y fragmentos de cristales rotos esparcidos por toda la sala. Esta iglesia fue construida hace muchos años. 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 El dinero robado fue devuelto al banco. 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 No tiene sentido hablar de leche que se ha escapado. No tiene sentido hablar de leche que se ha escapado. No tiene sentido hablar de leche que se ha escapado. No tiene sentido hablar de leche que se ha escapado. Las lágrimas no pueden evitar el dolor. 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 El niño yacía dormido cuando entró el médico. 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 El médico examinó el brazo roto. 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 Cuando lo examinaron, el niño no pudo contener las lágrimas. Cuando lo examinaron, el niño no pudo contener las lágrimas. Cuando lo examinaron, el niño no pudo contener las lágrimas. Cuando lo examinaron, el niño no pudo contener las lágrimas. Después de prescribir la medicación, el médico se fue. Después de prescribir la medicación, el médico se fue. Después de prescribir la medicación, el médico se fue. Después de prescribir la medicación, el médico se fue.
La medicina que me recetó el médico era amarga. La medicina que me recetó el médico era amarga. La medicina que me recetó el médico era amarga. La medicina que me recetó el médico era amarga. El vestido que compré en los grandes almacenes era muy bonito. El vestido que compré en los grandes almacenes era muy bonito. El vestido que compré en los grandes almacenes era muy bonito. El vestido que compré en los grandes almacenes era muy bonito. Al utilizar una aguja, hay que tener cuidado de no pincharse el dedo. Al utilizar una aguja, hay que tener cuidado de no pincharse el dedo. Al utilizar una aguja, hay que tener cuidado de no pincharse el dedo. Al utilizar una aguja, hay que tener cuidado de no pincharse el dedo. Al cruzar la calle, hay que mirar primero a la izquierda y luego a la derecha. Al cruzar la calle, hay que mirar primero a la izquierda y luego a la derecha. Al cruzar la calle, hay que mirar primero a la izquierda y luego a la derecha. Al cruzar la calle, hay que mirar primero a la izquierda y luego a la derecha. Las personas que ven la obra se llaman público. Las personas que ven la obra se llaman público. Las personas que ven la obra se llaman público. Las personas que ven la obra se llaman público. Al estar muy enferma, no podía ir a la escuela. Al estar muy enferma, no podía ir a la escuela. Al estar muy enferma, no podía ir a la escuela. Al estar muy enferma, no podía ir a la escuela. Los primeros rayos del sol naciente iluminaban la cima de la colina. Los primeros rayos del sol naciente iluminaban la cima de la colina. Los primeros rayos del sol naciente iluminaban la cima de la colina. Los primeros rayos del sol naciente iluminaban la cima de la colina. El árbol alcanzado por el rayo era negro y no tenía hojas. El árbol alcanzado por el rayo era negro y no tenía hojas. El árbol alcanzado por el rayo era negro y no tenía hojas. El árbol alcanzado por el rayo era negro y no tenía hojas. Estando ocupado, pospuso su viaje. Estando ocupado, pospuso su viaje.
Estando ocupado, pospuso su viaje. Estando ocupado, pospuso su viaje. La puerta, que estaba cerrada por dentro, no podía abrirse. La puerta, que estaba cerrada por dentro, no podía abrirse. La puerta, que estaba cerrada por dentro, no podía abrirse. La puerta, que estaba cerrada por dentro, no podía abrirse. Como los viajeros se equivocaron de dirección, pronto se perdieron. Como los viajeros se equivocaron de dirección, pronto se perdieron. Como los viajeros se equivocaron de dirección, pronto se perdieron. Como los viajeros se equivocaron de dirección, pronto se perdieron. Una habitación con vistas al jardín es mucho más cómoda que la. Una habitación con vistas al jardín es mucho más cómoda que la. Una habitación con vistas al jardín es mucho más cómoda que la. Una habitación con vistas al jardín es mucho más cómoda que la. Cuando bajaban de la montaña, oyeron a un hombre que pedía ayuda. Cuando bajaban de la montaña, oyeron a un hombre que pedía ayuda. Cuando bajaban de la montaña, oyeron a un hombre que pedía ayuda. Cuando bajaban de la montaña, oyeron a un hombre que pedía ayuda. Sonrojado y excitado, el niño corrió hacia su madre. Sonrojado y excitado, el niño corrió hacia su madre. Sonrojado y excitado, el niño corrió hacia su madre. Sonrojado y excitado, el niño corrió hacia su madre. Se quedó mirando a la gente que caminaba por la calle, gritando y agitando los brazos. Se quedó mirando a la gente que caminaba por la calle, gritando y agitando los brazos. Se quedó mirando a la gente que caminaba por la calle, gritando y agitando los brazos. Se quedó mirando a la gente que caminaba por la calle, gritando y agitando los brazos. Como hacía frío, se puso el abrigo. 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 Como el tiempo había cambiado, decidimos quedarnos donde estábamos. Como el tiempo había cambiado, decidimos quedarnos donde estábamos. Como el tiempo había cambiado, decidimos quedarnos donde estábamos.
Como el tiempo había cambiado, decidimos quedarnos donde estábamos. Puedes tomártelo con calma porque todo va bien. 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 Como el ladrón no tenía posibilidad de escapar, fue detenido en el acto. Como el ladrón no tenía posibilidad de escapar, fue detenido en el acto. Como el ladrón no tenía posibilidad de escapar, fue detenido en el acto. Como el ladrón no tenía posibilidad de escapar, fue detenido en el acto. Oliver llamó silenciosamente a la puerta y como no había fuerzas, se hundió en el escalón junto al río. Oliver llamó silenciosamente a la puerta y como no había fuerzas, se hundió en el escalón junto al río. Oliver llamó silenciosamente a la puerta y como no había fuerzas, se hundió en el escalón junto al río. Oliver llamó silenciosamente a la puerta y como no había fuerzas, se hundió en el escalón junto al río. Porque el puente estaba completamente demolido, el tren no llegó. Porque el puente estaba completamente demolido, el tren no llegó. Porque el puente estaba completamente demolido, el tren no llegó. Porque el puente estaba completamente demolido, el tren no llegó. Como quedaba poco tiempo, contrataron un taxi para llegar a tiempo a la estación de autobuses. Como quedaba poco tiempo, contrataron un taxi para llegar a tiempo a la estación de autobuses. Como quedaba poco tiempo, contrataron un taxi para llegar a tiempo a la estación de autobuses. Como quedaba poco tiempo, contrataron un taxi para llegar a tiempo a la estación de autobuses. Como hacía frío y estaba húmedo, se encendió un fuego alrededor del cual los cansados viajeros pudieron calentarse. Como hacía frío y estaba húmedo, se encendió un fuego alrededor del cual los cansados viajeros pudieron calentarse. Como hacía frío y estaba húmedo, se encendió un fuego alrededor del cual los cansados viajeros pudieron calentarse. Como hacía frío y estaba húmedo, se encendió un fuego alrededor del cual los cansados viajeros pudieron calentarse. Como era muy tarde, decidieron aplazar su visita. Como era muy tarde, decidieron aplazar su visita. Como era muy tarde, decidieron aplazar su visita. Como era muy tarde, decidieron aplazar su visita.
Como era tarde, se apresuró a volver a casa. Como era tarde, se apresuró a volver a casa. Como era tarde, se apresuró a volver a casa. Como era tarde, se apresuró a volver a casa. Desde que el sol se había puesto hacía una hora, estaba oscureciendo. Desde que el sol se había puesto hacía una hora, estaba oscureciendo. Desde que el sol se había puesto hacía una hora, estaba oscureciendo. Desde que el sol se había puesto hacía una hora, estaba oscureciendo. Como hacía mucho calor, se dejó abierta la ventana de la despensa. Como hacía mucho calor, se dejó abierta la ventana de la despensa. Como hacía mucho calor, se dejó abierta la ventana de la despensa. Como hacía mucho calor, se dejó abierta la ventana de la despensa. Y como el viento había parado, salieron a pasear. Y como el viento había parado, salieron a pasear. Y como el viento había parado, salieron a pasear. Y como el viento había parado, salieron a pasear. Como el barco estaba relativamente profundo en el agua y no hacía viento, apenas se movían. Como el barco estaba relativamente profundo en el agua y no hacía viento, apenas se movían. Como el barco estaba relativamente profundo en el agua y no hacía viento, apenas se movían. Como el barco estaba relativamente profundo en el agua y no hacía viento, apenas se movían. A la mañana siguiente, como era domingo, todos fueron a la iglesia. A la mañana siguiente, como era domingo, todos fueron a la iglesia. A la mañana siguiente, como era domingo, todos fueron a la iglesia. A la mañana siguiente, como era domingo, todos fueron a la iglesia. En ese momento el taller estaba vacío, pues el mecánico había entrado en la trastienda del. En ese momento el taller estaba vacío, pues el mecánico había entrado en la trastienda del. En ese momento el taller estaba vacío, pues el mecánico había entrado en la trastienda del. En ese momento el taller estaba vacío, pues el mecánico había entrado en la trastienda del. Como no había nada más en la mesa, Oliver contestó que no tenía hambre. Como no había nada más en la mesa, Oliver contestó que no tenía hambre. Como no había nada más en la mesa, Oliver contestó que no tenía hambre. Como no había nada más en la mesa, Oliver contestó que no tenía hambre.
Como la señora Mally estaba cansada, volvieron a casa a paso lento. Como la señora Mally estaba cansada, volvieron a casa a paso lento. Como la señora Mally estaba cansada, volvieron a casa a paso lento. Como la señora Mally estaba cansada, volvieron a casa a paso lento. Como su búsqueda no había llegado a nada, ella y Clyde caminaron hasta la esquina. Como su búsqueda no había llegado a nada, ella y Clyde caminaron hasta la esquina. Como su búsqueda no había llegado a nada, ella y Clyde caminaron hasta la esquina. Como su búsqueda no había llegado a nada, ella y Clyde caminaron hasta la esquina. Con viento a favor, nuestro barco llegará a la isla en poco tiempo. Con viento a favor, nuestro barco llegará a la isla en poco tiempo. Con viento a favor, nuestro barco llegará a la isla en poco tiempo. Con viento a favor, nuestro barco llegará a la isla en poco tiempo. Como se estaba haciendo bastante tarde, cogimos velas y subimos. Como se estaba haciendo bastante tarde, cogimos velas y subimos. Como se estaba haciendo bastante tarde, cogimos velas y subimos. Como se estaba haciendo bastante tarde, cogimos velas y subimos. Como nunca más se supo de él, era natural olvidarlo por completo. Como nunca más se supo de él, era natural olvidarlo por completo. Como nunca más se supo de él, era natural olvidarlo por completo. Como nunca más se supo de él, era natural olvidarlo por completo. Partió hacia las 5, pues Jack le había dicho que el viaje duraría 3 horas. Partió hacia las 5, pues Jack le había dicho que el viaje duraría 3 horas. Partió hacia las 5, pues Jack le había dicho que el viaje duraría 3 horas. Partió hacia las 5, pues Jack le había dicho que el viaje duraría 3 horas. Como nuestros caballos estaban cansados, se decidió que haríamos un alto. Como nuestros caballos estaban cansados, se decidió que haríamos un alto. Como nuestros caballos estaban cansados, se decidió que haríamos un alto. Como nuestros caballos estaban cansados, se decidió que haríamos un alto. Como se había decidido no salir a causa del tiempo, los miembros del grupo se dedicaron a tomar notas. Como se había decidido no salir a causa del tiempo, los miembros del grupo se dedicaron a tomar notas.
Como se había decidido no salir a causa del tiempo, los miembros del grupo se dedicaron a tomar notas. Como se había decidido no salir a causa del tiempo, los miembros del grupo se dedicaron a tomar notas. Como el viento hacía ruido en los árboles y arbustos, no oímos nada. Como el viento hacía ruido en los árboles y arbustos, no oímos nada. Como el viento hacía ruido en los árboles y arbustos, no oímos nada. Como el viento hacía ruido en los árboles y arbustos, no oímos nada. Como la resistencia era muy alta, la corriente y el circuito eran muy débiles. Como la resistencia era muy alta, la corriente y el circuito eran muy débiles. Como la resistencia era muy alta, la corriente y el circuito eran muy débiles. Como la resistencia era muy alta, la corriente y el circuito eran muy débiles. Como este material es dieléctrico, no puede circular corriente a través de él. Como este material es dieléctrico, no puede circular corriente a través de él. Como este material es dieléctrico, no puede circular corriente a través de él. Como este material es dieléctrico, no puede circular corriente a través de él. Cuando terminó de dar instrucciones al portador, se acercó a su sobrina. Cuando terminó de dar instrucciones al portador, se acercó a su sobrina. Cuando terminó de dar instrucciones al portador, se acercó a su sobrina. Cuando terminó de dar instrucciones al portador, se acercó a su sobrina. Cuando terminó la cena, nos reunimos en el salón. Cuando terminó la cena, nos reunimos en el salón. Cuando terminó la cena, nos reunimos en el salón. Cuando terminó la cena, nos reunimos en el salón. Cuando llegó el 5 de junio, partieron. 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 Cuando se dieron cuenta, la conferencia había terminado. 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 Cuando la rigidez provocada por la presencia del anciano se disipó un poco, la conversación se hizo más animada.
Cuando la rigidez provocada por la presencia del anciano se disipó un poco, la conversación se hizo más animada. Cuando la rigidez provocada por la presencia del anciano se disipó un poco, la conversación se hizo más animada. Cuando la rigidez provocada por la presencia del anciano se disipó un poco, la conversación se hizo más animada. Una vez hecho esto, y ya que había saciado su hambre, ambos hombres se sentaron en sillas para dormitar. Una vez hecho esto, y ya que había saciado su hambre, ambos hombres se sentaron en sillas para dormitar. Una vez hecho esto, y ya que había saciado su hambre, ambos hombres se sentaron en sillas para dormitar. Una vez hecho esto, y ya que había saciado su hambre, ambos hombres se sentaron en sillas para dormitar. Cuando terminó el concierto, comenzó la rifa. 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 Cuando terminó la cena, la anciana le pidió a Ana que se acercara y se sentara en el sofá. Cuando terminó la cena, la anciana le pidió a Ana que se acercara y se sentara en el sofá. Cuando terminó la cena, la anciana le pidió a Ana que se acercara y se sentara en el sofá. Cuando terminó la cena, la anciana le pidió a Ana que se acercara y se sentara en el sofá. Entonces, cuando una búsqueda en la casa mostró que ella no estaba allí, Jack salió a buscarla. Entonces, cuando una búsqueda en la casa mostró que ella no estaba allí, Jack salió a buscarla. Entonces, cuando una búsqueda en la casa mostró que ella no estaba allí, Jack salió a buscarla. Entonces, cuando una búsqueda en la casa mostró que ella no estaba allí, Jack salió a buscarla. Una vez realizados todos los preparativos necesarios en el mayor secreto, el ejército se lanzó al ataque. Una vez realizados todos los preparativos necesarios en el mayor secreto, el ejército se lanzó al ataque. Una vez realizados todos los preparativos necesarios en el mayor secreto, el ejército se lanzó al ataque. Una vez realizados todos los preparativos necesarios en el mayor secreto, el ejército se lanzó al ataque. Cuando se firmó el tratado, el comercio se reavivó de inmediato. Cuando se firmó el tratado, el comercio se reavivó de inmediato. Cuando se firmó el tratado, el comercio se reavivó de inmediato. Cuando se firmó el tratado, el comercio se reavivó de inmediato. Cuando el día fue más largo y un poco más cálido que el anterior, y la nieve se había derretido,
hacia las 11 salió de nuevo al exterior. Cuando el día fue más largo y un poco más cálido que el anterior, y la nieve se había derretido, hacia las 11 salió de nuevo al exterior. Cuando el día fue más largo y un poco más cálido que el anterior, y la nieve se había derretido, hacia las 11 salió de nuevo al exterior. Cuando el día fue más largo y un poco más cálido que el anterior, y la nieve se había derretido, hacia las 11 salió de nuevo al exterior. Es alto y ancho de hombros, con pelo negro rizado y ojos marrones. Es alto y ancho de hombros, con pelo negro rizado y ojos marrones. Es alto y ancho de hombros, con pelo negro rizado y ojos marrones. Es alto y ancho de hombros, con pelo negro rizado y ojos marrones. Cuando los electrones se mueven a lo largo del cable, se genera energía eléctrica. Cuando los electrones se mueven a lo largo del cable, se genera energía eléctrica. Cuando los electrones se mueven a lo largo del cable, se genera energía eléctrica. Cuando los electrones se mueven a lo largo del cable, se genera energía eléctrica. Entonces oyeron el ruido de un avión y su sombra cruzó el césped. Entonces oyeron el ruido de un avión y su sombra cruzó el césped. Entonces oyeron el ruido de un avión y su sombra cruzó el césped. Entonces oyeron el ruido de un avión y su sombra cruzó el césped. Recordaba su forma de hablar y cómo sus gafas hacían que sus redondos ojos azules parecieran grandes. Recordaba su forma de hablar y cómo sus gafas hacían que sus redondos ojos azules parecieran grandes. Recordaba su forma de hablar y cómo sus gafas hacían que sus redondos ojos azules parecieran grandes. Recordaba su forma de hablar y cómo sus gafas hacían que sus redondos ojos azules parecieran grandes. Estaba sentada mirando fijamente al fuego, y el calcetín olvidado yacía en su regazo. Estaba sentada mirando fijamente al fuego, y el calcetín olvidado yacía en su regazo. Estaba sentada mirando fijamente al fuego, y el calcetín olvidado yacía en su regazo. Estaba sentada mirando fijamente al fuego, y el calcetín olvidado yacía en su regazo. Podía oír a los bañistas caminando por el camino de arena, y sus voces sonoras rompiendo el silencio de la. Podía oír a los bañistas caminando por el camino de arena, y sus voces sonoras rompiendo el silencio de la. Podía oír a los bañistas caminando por el camino de arena, y sus voces sonoras rompiendo el silencio de la. Podía oír a los bañistas caminando por el camino de arena, y sus voces sonoras rompiendo el silencio de la.
Siguieron su camino, el niño sollozando suavemente, el hombre sintiéndose avergonzado por la. Siguieron su camino, el niño sollozando suavemente, el hombre sintiéndose avergonzado por la. Siguieron su camino, el niño sollozando suavemente, el hombre sintiéndose avergonzado por la. Siguieron su camino, el niño sollozando suavemente, el hombre sintiéndose avergonzado por la. Bajaron juntos las escaleras, con Anna un poco rezagada. Bajaron juntos las escaleras, con Anna un poco rezagada. Bajaron juntos las escaleras, con Anna un poco rezagada. Bajaron juntos las escaleras, con Anna un poco rezagada. Ambos se pusieron de pie, él levantó la tapa y la sostuvo en la mano mientras ella bebía él. Ambos se pusieron de pie, él levantó la tapa y la sostuvo en la mano mientras ella bebía él. Ambos se pusieron de pie, él levantó la tapa y la sostuvo en la mano mientras ella bebía él. Ambos se pusieron de pie, él levantó la tapa y la sostuvo en la mano mientras ella bebía él. Bailaba ligera como una pelusa, con los ojos brillantes, los pies volando, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Bailaba ligera como una pelusa, con los ojos brillantes, los pies volando, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Bailaba ligera como una pelusa, con los ojos brillantes, los pies volando, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Bailaba ligera como una pelusa, con los ojos brillantes, los pies volando, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Caminamos a casa muy despacio, Anna y yo admirando la luz de la luna, y Jack apenas levantando los ojos del suelo. Caminamos a casa muy despacio, Anna y yo admirando la luz de la luna, y Jack apenas levantando los ojos del suelo. Caminamos a casa muy despacio, Anna y yo admirando la luz de la luna, y Jack apenas levantando los ojos del suelo. Caminamos a casa muy despacio, Anna y yo admirando la luz de la luna, y Jack apenas levantando los ojos del suelo. Caminaron rápidamente calle tras calle, Jack a la cabeza y Oliver pisándole los talones. Caminaron rápidamente calle tras calle, Jack a la cabeza y Oliver pisándole los talones. Caminaron rápidamente calle tras calle, Jack a la cabeza y Oliver pisándole los talones. Caminaron rápidamente calle tras calle, Jack a la cabeza y Oliver pisándole los talones. Permaneció en silencio, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Permaneció en silencio, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Permaneció en silencio, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amarga.
Permaneció en silencio, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. El perro estaba sentado junto a la mesa, con la cola golpeando el suelo de vez en cuando. Y sus ojos miraban esperanzados a su amo. El perro estaba sentado junto a la mesa, con la cola golpeando el suelo de vez en cuando. Y sus ojos miraban esperanzados a su amo. El perro estaba sentado junto a la mesa, con la cola golpeando el suelo de vez en cuando. Y sus ojos miraban esperanzados a su amo. El perro estaba sentado junto a la mesa, con la cola golpeando el suelo de vez en cuando. Y sus ojos miraban esperanzados a su amo. Se quedó de pie con aire indiferente, la cabeza gacha sobre el pecho. Se quedó de pie con aire indiferente, la cabeza gacha sobre el pecho. Se quedó de pie con aire indiferente, la cabeza gacha sobre el pecho. Se quedó de pie con aire indiferente, la cabeza gacha sobre el pecho. Se levantó de la cama, se quitó el abrigo y permaneció inmóvil con la cabeza gacha y las manos juntas. Se levantó de la cama, se quitó el abrigo y permaneció inmóvil con la cabeza gacha y las manos juntas. Se levantó de la cama, se quitó el abrigo y permaneció inmóvil con la cabeza gacha y las manos juntas. Se levantó de la cama, se quitó el abrigo y permaneció inmóvil con la cabeza gacha y las manos juntas. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando las manos en ella. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando las manos en ella. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando las manos en ella. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando las manos en ella. La chica se alejó con lágrimas rodando por sus mejillas. La chica se alejó con lágrimas rodando por sus mejillas. La chica se alejó, con lágrimas rodando por sus mejillas. La chica se alejó con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Le importa si vuelvo un poco más tarde? 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 Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Papá se opone a que vaya a la playa con él. Papá se opone a que vaya a la playa con él.
Papá se opone a que vaya a la playa con él. Papá se opone a que vaya a la playa con él. No puedo evitar reírme cuando te miro. 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 Está deseando obtener su visado para poder ir a Estados Unidos. Está deseando obtener su visado para poder ir a Estados Unidos. Está deseando obtener su visado para poder ir a Estados Unidos. Está deseando obtener su visado para poder ir a Estados Unidos. Sigue tomando las mismas pastillas que el médico le dijo que tomara. Sigue tomando las mismas pastillas que el médico le dijo que tomara. Sigue tomando las mismas pastillas que el médico le dijo que tomara. Sigue tomando las mismas pastillas que el médico le dijo que tomara. Intentamos evitar ir de compras los fines de semana. Intentamos evitar ir de compras los fines de semana. Intentamos evitar ir de compras los fines de semana. Intentamos evitar ir de compras los fines de semana. Nos gusta recibir a nuestros amigos. 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 Hoy no tengo ganas de escribir este informe. 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 El inglés es tan difícil como el alemán. 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 Mi informe no es tan largo como el tuyo. Mi informe no es tan largo como el tuyo. Mi informe no es tan largo como el tuyo. Mi informe no es tan largo como el tuyo. Hoy no hace tanto calor como ayer. Hoy no hace tanto calor como ayer. Hoy no hace tanto calor como ayer. Hoy no hace tanto calor como ayer.
La casa en la que vive su tía es tan antigua como la de su tío. La casa en la que vive su tía es tan antigua como la de su tío. La casa en la que vive su tía es tan antigua como la de su tío. La casa en la que vive su tía es tan antigua como la de su tío. Su piso no es tan lujoso como el de ella, pero es mucho más grande. Su piso no es tan lujoso como el de ella, pero es mucho más grande. Su piso no es tan lujoso como el de ella, pero es mucho más grande. Su piso no es tan lujoso como el de ella, pero es mucho más grande. Jack no es tan rico como Don, pero es más joven y mucho más feliz. Jack no es tan rico como Don, pero es más joven y mucho más feliz. Jack no es tan rico como Don, pero es más joven y mucho más feliz. Jack no es tan rico como Don, pero es más joven y mucho más feliz. Mi perro no es tan amistoso como el tuyo. Mi perro no es tan amistoso como el tuyo. Mi perro no es tan amistoso como el tuyo. Mi perro no es tan amistoso como el tuyo. Puedes comer todo lo que quieras. 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 Un partido de fútbol no es tan emocionante como uno de hockey. Un partido de fútbol no es tan emocionante como uno de hockey. Un partido de fútbol no es tan emocionante como uno de hockey. Un partido de fútbol no es tan emocionante como uno de hockey. Este hotel no es tan barato como esperábamos. 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 Los resultados del experimento no fueron tan malos como esperaban. Los resultados del experimento no fueron tan malos como esperaban. Los resultados del experimento no fueron tan malos como esperaban. Los resultados del experimento no fueron tan malos como esperaban. Esta cadena es tan cara como mi reloj. Esta cadena es tan cara como mi reloj. Esta cadena es tan cara como mi reloj. Esta cadena es tan cara como mi reloj.
El nuevo cine de nuestra zona es mucho más grande que el antiguo. El nuevo cine de nuestra zona es mucho más grande que el antiguo. El nuevo cine de nuestra zona es mucho más grande que el antiguo. El nuevo cine de nuestra zona es mucho más grande que el antiguo. Es uno de los criminales más peligrosos del mundo. Es uno de los criminales más peligrosos del mundo. Es uno de los criminales más peligrosos del mundo. Es uno de los criminales más peligrosos del mundo. Nuestra casa no es tan grande como la suya. Nuestra casa no es tan grande como la suya. Nuestra casa no es tan grande como la suya. Nuestra casa no es tan grande como la suya. Es la historia más deliciosa que he oído nunca. Es la historia más deliciosa que he oído nunca. Es la historia más deliciosa que he oído nunca. Es la historia más deliciosa que he oído nunca. El paseo marítimo es mucho más bonito que nuestra calle. El paseo marítimo es mucho más bonito que nuestra calle. El paseo marítimo es mucho más bonito que nuestra calle. El paseo marítimo es mucho más bonito que nuestra calle. El sistema de tranvías no es tan fiable como antes. El sistema de tranvías no es tan fiable como antes. El sistema de tranvías no es tan fiable como antes. El sistema de tranvías no es tan fiable como antes. ¿Cuánto mides? Tú eres más alto que yo. 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 Ella se sentía tan fuerte como su hermano. 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 Nos fuimos antes que tú. 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 Él era más cuidadoso que yo. Él era más cuidadoso que yo.
Él era más cuidadoso que yo. Él era más cuidadoso que yo. Este abogado es el más educado de nuestra ciudad. Este abogado es el más educado de nuestra ciudad. Este abogado es el más educado de nuestra ciudad. Este abogado es el más educado de nuestra ciudad. Necesito un abrigo más cálido. 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 Él está tan cansado como tú. 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 Era uno de los trabajadores más experimentados de la fábrica. Era uno de los trabajadores más experimentados de la fábrica. Era uno de los trabajadores más experimentados de la fábrica. Era uno de los trabajadores más experimentados de la fábrica. Más vale tarde que nunca. 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 Ella no era tan atractiva como su madre. 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 Su trabajo no es tan duro como el mío. Su trabajo no es tan duro como el mío. Su trabajo no es tan duro como el mío. Su trabajo no es tan duro como el mío. Él era el mayor de la familia. 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 Es más fácil nadar en el mar que en el río. Es más fácil nadar en el mar que en el río. Es más fácil nadar en el mar que en el río. Es más fácil nadar en el mar que en el río. Esta es la habitación más pequeña de nuestro piso. Esta es la habitación más pequeña de nuestro piso.
Esta es la habitación más pequeña de nuestro piso. Esta es la habitación más pequeña de nuestro piso. Me gusta la letra de este chico. 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 Mi amigo me ayudó a resolver un problema difícil. Mi amigo me ayudó a resolver un problema difícil. Mi amigo me ayudó a resolver un problema difícil. Mi amigo me ayudó a resolver un problema difícil. Me aprendí el verso. Me aprendí el verso. Me aprendí el verso. Me aprendí el verso. Ella les contó una interesante historia. 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 Katia barrió el suelo. Katia barrió el suelo. Katia barrió el suelo. Katia barrió el suelo. El camarero le puso delante una botella de limonada. El camarero le puso delante una botella de limonada. El camarero le puso delante una botella de limonada. El camarero le puso delante una botella de limonada. Ya he desayunado. Ya he desayunado. Ya he desayunado. Ya he desayunado. Bebimos un poco de agua. 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 Les llevaba carne y verduras. 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 Tú pones los platos en la mesa. Tú pones los platos en la mesa. Tú pones los platos en la mesa. Tú pones los platos en la mesa.
Ella limpió los platos sucios de la mesa. Ella limpió los platos sucios de la mesa. Ella limpió los platos sucios de la mesa. Ella limpió los platos sucios de la mesa. Tomaron el té. Tomaron el té. Tomaron el té. Tomaron el té. Los niños llevan abrigos. Los niños llevan abrigos. Los niños llevan abrigos. Los niños llevan abrigos. Susan se hizo un vestido para su cumpleaños. 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 Ella abrió una caja de bombones. 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 Compré leche para un batido. 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 James pidió una botella de zumo de manzana. 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 Me alegro de haberla conocido en la estación. 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 Me alegro de que me reciban en la estación. Me alegro de que me reciban en la estación. Me alegro de que me reciban en la estación. Me alegro de que me reciban en la estación. He traducido un artículo pesado del alemán al checo. He traducido un artículo pesado del alemán al checo. He traducido un artículo pesado del alemán al checo. He traducido un artículo pesado del alemán al checo.
Ella decía la verdad. Ella decía la verdad. Ella decía la verdad. Ella decía la verdad. El bebé ha aprendido a andar. 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 No sabíamos dónde iban nuestros amigos cada tarde. 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 No sabíamos a dónde iban nuestros amigos. 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 Dijo que su mejor amiga es médico. 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 Me dijo que su mejor amiga era 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 médico. No sabía que trabajabas aquí. 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 Dijo que su mejor amiga era médico. 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 Yo sabía que estabas enfermo. 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 Yo sabía que estabas enfermo.
Descubrimos que sale de casa a las 8 cada mañana. Descubrimos que sale de casa a las 8 cada mañana. Descubrimos que sale de casa a las 8 cada mañana. Descubrimos que sale de casa a las 8 cada mañana. Descubrimos que salió de casa a las 8 de la mañana. Descubrimos que salió de casa a las 8 de la mañana. Descubrimos que salió de casa a las 8 de la mañana. Descubrimos que salió de casa a las 8 de la mañana. Cuando se enteró de que su hijo siempre sacaba excelentes notas en todas las asignaturas del colegio, se sintió muy satisfecho. Cuando se enteró de que su hijo siempre sacaba excelentes notas en todas las asignaturas del colegio, se sintió muy satisfecho. Cuando se enteró de que su hijo siempre sacaba excelentes notas en todas las asignaturas del colegio, se sintió muy satisfecho. Cuando se enteró de que su hijo siempre sacaba excelentes notas en todas las asignaturas del colegio, se sintió muy satisfecho. Cuando se enteró de que su hijo había sacado una nota excelente en la escuela, se alegró mucho. Cuando se enteró de que su hijo había sacado una nota excelente en la escuela, se alegró mucho. Cuando se enteró de que su hijo había sacado una nota excelente en la escuela, se alegró mucho. Cuando se enteró de que su hijo había sacado una nota excelente en la escuela, se alegró mucho. Jugar a las damas era su mayor placer. 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 Al bebé no le gusta que lo laven. 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 No es natural que nos guste que nos alaben y no nos guste que nos regañen. No es natural que nos guste que nos alaben y no nos guste que nos regañen. ¿No es natural que nos guste que nos alaben y no nos guste que nos regañen? No es natural que nos guste que nos alaben y no nos guste que nos regañen. ¿Qué es más agradable, hacer regalos o recibirlos? ¿Qué es más agradable, hacer regalos o recibirlos? ¿Qué es más agradable, hacer regalos o recibirlos? ¿Qué es más agradable, hacer regalos o recibirlos?
La naturaleza tiene muchos secretos aún por descubrir. 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 Para mejorar su pronunciación, debe grabar y analizar su discurso. Para mejorar su pronunciación, debe grabar y analizar su discurso. Para mejorar su pronunciación, debe grabar y analizar su discurso. Para mejorar su pronunciación, debe grabar y analizar su discurso. Es un poema para leer durante las vacaciones de verano. Es un poema para leer durante las vacaciones de verano. Es un poema para leer durante las vacaciones de verano. Es un poema para leer durante las vacaciones de verano. Katia fue la última en llegar a la escuela ayer. Katia fue la última en llegar a la escuela ayer. Katia fue la última en llegar a la escuela ayer. Katia fue la última en llegar a la escuela ayer. Es muy olvidadizo, pero no le gusta que le recuerden sus deberes. Es muy olvidadizo, pero no le gusta que le recuerden sus deberes. Es muy olvidadizo, pero no le gusta que le recuerden sus deberes. Es muy olvidadizo, pero no le gusta que le recuerden sus deberes. El niño se alegra de que le traigan a casa. El niño se alegra de que le traigan a casa. El niño se alegra de que le traigan a casa. El niño se alegra de que le traigan a casa. Recordé que me habían hablado mucho de Jack. 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 Los niños estaban encantados de que los llevaran al circo. Los niños estaban encantados de que los llevaran al circo. Los niños estaban encantados de que los llevaran al circo. Los niños estaban encantados de que los llevaran al circo. Siento haber arruinado tu humor. Siento haber arruinado tu humor. Siento haber arruinado tu humor. Siento haber arruinado tu humor.
Lily estaba muy preocupada porque había olvidado alimentar a los conejos. Lily estaba muy preocupada porque había olvidado alimentar a los conejos. Lily estaba muy preocupada porque había olvidado alimentar a los conejos. Lily estaba muy preocupada porque había olvidado alimentar a los conejos. Me alegro mucho de haberte conocido. 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 Siento ponerte en una situación tan incómoda. 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 Me alegro mucho de haber tenido el placer de conocerle. Me alegro mucho de haber tenido el placer de conocerle. Me alegro mucho de haber tenido el placer de conocerle. Me alegro mucho de haber tenido el placer de conocerle. Siento haberte hecho esperar. Siento haberte hecho esperar. Siento haberte hecho esperar. Siento haberte hecho esperar. Empecemos por el hecho de que está enfermo. 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 Siento no haberte visto. Siento no haberte visto. Siento no haberte visto. Siento no haberte visto. Lamento aumentar los problemas contándotelo. 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 Cuando miré a esa chica de cerca, recordé haberla visto en compañía de Jack. Cuando miré a esa chica de cerca, recordé haberla visto en compañía de Jack. Cuando miré a esa chica de cerca, recordé haberla visto en compañía de Jack. Cuando miré a esa chica de cerca, recordé haberla visto en compañía de Jack.
Abrí la ventana y oí risas y gritos de niños. Abrí la ventana y oí risas y gritos de niños. Abrí la ventana y oí risas y gritos de niños. Abrí la ventana y oí risas y gritos de niños. Puedo oír la voz de mi hermana. 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 Ayer los niños encontraron un nido de pájaros. Ayer los niños encontraron un nido de pájaros. Ayer los niños encontraron un nido de pájaros. Ayer los niños encontraron un nido de pájaros.